vídeo de hoy está dedicado a las cadenas de caracteres, cómo almacenar textos. Java tiene un tipo de dato que se llama string y en él puedo almacenar cadenas de caracteres. Le doy un nombre, como siempre, y le puedo asignar un primer valor inicial si quiero. Van entre comillas dobles los textos para distinguirlos de otras variables. Cadena es una variable, no va entre comillas dobles, y los textos van entre comillas dobles. En Java, este tipo de datos no es un tipo primitivo, como podían ser los enteros, los float que ya vimos, son objetos. Entonces, bueno, iremos desgranando poco a poco qué diferencias hay por ser objetos, pero en principio podemos trabajar con ellos casi como si fueran tipos primitivos. Bien, una vez que tengo las cadenas definidas, ¿qué puedo hacer con ellas? Bueno, pues puedo pedirle al usuario que nos introduzca valores por teclado. Para ello haría algo así, definiría el escáner como siempre y le diría next line y ya tenemos aquí un valor de una cadena. ¿Qué otras cosas puedo hacer con las cadenas? No puedo sumarlas, ni restarlas, ni multiplicarlas, obviamente. Lo que sí puedo hacer es concatenarlas y el más será un operador para concatenarlas. String al final puede ser igual a cadena, es decir, lo que me introduzcan más un punto al final. ¿Vale? Este programa leería entonces una cadena de caracteres que metemos por teclado y le añadiría un punto. ¿Vale? Podría concatenar más cosas, podría concatenar otra segunda variable. Entonces este sería un primer operador que tendríamos. Luego, como son objetos, ya podemos empezar a hablar de lo que son los métodos. Un método de un objeto es una función que permite hacer una tarea. Si habéis trabajado con hoja de cálculo, pues podríamos asimilarlo a una fórmula de una hoja de cálculo, solo que se aplica sobre un determinado objeto. Y cada clase de objetos tiene unos métodos determinados. Por ejemplo, un método muy utilizado es el que nos devuelve la longitud de una cadena. Muchas veces nos va a interesar saber si una cadena tiene 10 caracteres, 8, pues para eso tengo un método que se llama length. Entonces, cadena length va a ser un método que nos va a devolver la longitud que tiene esta cadena. En este caso, pues dependerá de lo que me haya introducido el usuario. Si pongo cadena 2, pues ya sé que la longitud va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres. El espacio en blanco también ocupa. Bien, entonces esto decimos que va a devolver un valor. Entonces la forma de utilizarlo es, pues se va a devolver y es un valor entero, porque la longitud devuelve un valor entero, pues podremos hacer algo así, int longitud igual a cadena length. ¿Vale? Tenemos que saber siempre de cada método, igual que en esas fórmulas que hablábamos de la hoja de cálculo, qué es lo que devuelve y qué parámetros necesita. En este caso, length no le tengo que pasar ningún parámetro, no necesita ningún dato adicional. ¿Vale? También podría no utilizarlo pues, en un if. If la longitud de la cadena 2 es menor que 10, pues cadena pequeña. ¿Vale? Los métodos los podemos utilizar asignándolo a variables o ya directamente según lo que devuelvan, pues lo poder tener en un if, en un bucle, donde quiera. Más métodos que tengo, pues tengo un método que me pasa a mayúsculas. Podría hacer algo así, string mayúsculas es igual a la cadena o cadena 2 sobre la que quiera trabajar, to uppercase. Entonces también to uppercase no necesita que le pasemos ningún parámetro, no necesita información adicional y lo que va a hacer es coger esta cadena, pasarla a mayúsculas y devolver una cadena. Siempre el concepto de devolver es muy importante. No me va a modificar la cadena. De hecho, decimos que los string son objetos inmutables, no los puedo modificar. ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer en este caso es pasármelo a mayúsculas y lo devolverá sobre esta cadena que se llama mayúsculas. ¿De acuerdo? Y cadena quedará tal cual estaba al principio. Tenemos otro que nos pasa a minúsculas, que es muy parecido, pero bueno, por ver uno que sí que tenga parámetros, vamos a ver uno que es para extraer partes de una cadena. Yo puedo decir string trozo es igual a de la cadena substring, bueno, aquí ya veis que os va a dar una ayuda. Y fijaos, este método lo puedo invocar de dos formas. Puedo hacer un substring en el que le digo simplemente desde dónde tiene que empezar, cuál es la primera posición que coge, o puedo decirle también la primera y la última. Puedo invocarlo con un parámetro o con dos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis también una ayuda que, como os dice, si yo hago substring 2, lo que va a hacer es coger desde la posición 2,
0, 1, 2, es importante que sepamos que empiezan siempre en la posición 0 las cadenas y me cogerá desde aquí hasta el final. Por ejemplo, el substring de esta cadena 2 devolverá happy. Si lo que quiero utilizar es la otra versión, la de las dos posiciones, aquí hay que tener en cuenta que la última posición nunca está incluida. Entonces, de esta palabra de aquí, cogerme 4, 8 sería 0, 1, 2, 3, 4, es decir, me cogería empezando en la U, 5, 6, 7, 8. La R, la 8, tampoco está incluida, por eso coge urge. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso, empezamos en 0 y la última no está incluida. En nuestro caso, pues yo cojo de la cadena 2, puedo coger pues desde la posición 0, 1, 2, 3, 4 hasta la 5, 6. Si pongo hasta la 7 me estará cogiendo hasta la 6, la 4, la 5 y la 6. Esto me devolverá text. ¿De acuerdo? Si queréis lo vamos a probar. Esto ya lo hemos hecho en la concatenación de cadenas. Realmente el println que hemos utilizado hasta ahora, lo que se espera dentro es una cadena, un string. Entonces, hasta ahora ya en ejercicios anteriores hemos utilizado ese más como concatenador. Le podemos decir resultado. Esto lo hemos hecho en ejercicios anteriores y ni nos planteábamos lo que estábamos haciendo. Bueno, pues estábamos haciendo un más sobre cadenas, sobre strings, y lo que estábamos haciendo era concatenar. Y si vemos el resultado, vemos que es text 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 4, la 5 y la 6 son las que coge. Bueno, entonces en los apuntes tenéis una serie de métodos que los veis con detalle y podréis ver cuál utilizar en cada momento según los que nos pidan en cada ejercicio. Uno sobre el que sí que me quiero parar es la comparación. Vamos a ver este código, es decir, meto una cadena por teclado, tengo otra que vale una constante que es hola y luego digo que si las dos cadenas son iguales, pues me escriba iguales. Vamos a ejecutarlo. Introduzco hola y me dice que son distintas. ¿Por qué ocurre esto? Son iguales, incluso a nivel de mayúsculas y minúsculas. Es debido a cómo se comportan los objetos en Java. El nombre que le damos a un objeto es una referencia interna a memoria, no es el contenido como tal. Esa es una de las diferencias principales con los tipos primitivos. Yo dos enteros sí que los podía comparar i igual a j, por ejemplo. En los objetos no, porque en realidad lo que estoy mirando es si ocupan la misma posición de memoria, es decir, si es la misma cadena. No si el contenido es igual, sino que si es la misma cadena. ¿Vale? Entonces nunca podemos hacer esto. Para comparar dos cadenas, el contenido de las dos cadenas, que vaya comparando letra a letra, posición a posición, si son iguales, lo que tengo es un método que se llama equals. Y lo que le tengo que pasar es la cadena con la que quiero comparar. Entonces aquí lo que estoy haciendo es invocando sobre la cadena 1 al método equals y le paso como parámetro la cadena con la que se quiere comparar. Sería lo mismo hacer cadena 2.equals cadena 1, ¿vale? En los dos sentidos funciona, pero esto sí nos funcionaría. Entonces, tenedlo siempre en cuenta, cuando queráis comparar cadenas, tenemos el equals, nunca el igual igual. Y ahora ya me dice que sí, que son iguales, esto ya sí funciona. Bueno, comentar que equals, no lo había dicho, lo que devuelve es un boolean, true si son iguales y false si son distintas. Entonces, bueno, aquí estamos utilizando la notación abreviada que ya sabemos de temas anteriores, podríamos haberlo puesto así, aunque rara vez lo veréis así, lo normal es que lo veáis como lo estábamos utilizando nosotros. Bueno, otro método interesante, por seguir enumerando métodos de string, aunque el vídeo se haga un poquito más largo, sería el indexOf. El indexOf nos va a devolver la posición en la que se encuentre algo. Muchas veces si queremos buscar donde hay un determinado texto, si hay una determinada palabra, si hay un dígito, pues vamos a utilizar este método. Y lo que nos va a hacer es devolver la posición en la que lo encuentre. Y cuando no lo encuentre, devolverá -1. Imaginemos que aquí en cadena 2 tenemos un nombre y lo que queremos es saber si contiene un punto. Pues para eso diría if cadena 2 index of y le paso la cadena que quiero buscar. Las cadenas, aunque sea de un solo carácter, recordad que las ponemos entre comillas dobles. Si esto es igual a -1, me diría que no incluye punto, no contiene punto.
Y en caso de que dé -1, pues podría decir contiene un punto en la posición, ¿vale? Vamos a modificarlo un poco. Haría int posición es igual a la posición en la que esté el punto. Y ahora le digo que si esa posición es -1 es que no lo he encontrado. Y si no, me dice la posición en la que está. Voy a eliminar la referencia a cadena 1 y me dice que contiene 1 en la posición 8. Si ahora lo elimino, devolverá -1 y me dirá que no contiene el punto. Entonces esta es muy interesante. Hay distintas variantes en la que le puedo pasar un texto más largo, una posición inicial a partir de la cual buscar, etc. Otro aspecto interesante es la conversión entre tipos, cómo pasar de entero a string, de string a entero, etc. Lo tenéis en los apuntes, yo creo que no merece la pena dedicarle más tiempo en el vídeo. Y serían estos. Fijaos que se emplean de una forma un poco diferente. Por ejemplo, el value of de un entero me lo va a convertir a cadena. Y se utiliza, fijaos, con esta notación, string.valueOf. Veremos más adelante que estos son métodos estáticos, los que se emplean sobre la palabra string, no sobre una cadena en concreto. ¿Vale? Igual que aquí tenemos la palabra integer. Pero sí podríamos hacer esto, sobre un número cualquiera, convertirlo a cadena. ¿Para qué lo queremos poder convertir a cadena, un entero? Pues para trabajar con ciertas posiciones, saber la posición 3, la posición 4. También tengo funciones, o métodos, mejor dicho, para obtener una cadena hexadecimal a partir de un número. Por ejemplo, el número 255 le digo que me lo pase en base 6 con este método de aquí y también obtendría otra cadena, pues en este caso con el valor ff, que es el resultado de convertir 255 a base 16 o hexadecimal. Bueno, entonces aquí los podéis ver. El paso contrario de pasar de una cadena a un número, pues los tengo con estos métodos de aquí. La cadena 10, con este método de aquí, soy capaz de convertirlo a un número entero. Puedo trabajar incluso en base hexadecimal y también tengo parse float, etc. Y ya por último, para acabar el vídeo, os quería hablar de String Builder. String Builder es otra clase que tiene Java que viene a ser como un string pero más evolucionado, con más métodos y con nuevas funcionalidades. Comentamos antes, así un poco de pasada, que un string no lo puedo modificar. Si quiero hacer una modificación, lo que me va a hacer es devolver otro string. Cuando pasábamos a mayúsculas, no modificaba la cadena para convertirla a mayúsculas, porque no se pueden modificar, nos generaba una nueva. Eso no ocurre con String Builder. String Builder sí las puedo modificar. Entonces, vamos a ver que tiene una serie de métodos más potentes, por así decirlos, como puede ser insertar, que permite insertar una serie de posiciones, que permite borrar una serie de posiciones, algo que no nos permiten los string. Entonces, bueno, aquí estaría bien, el length es igual, es para que nos dé la longitud, estaría bien que le echaseis un ojo a estos métodos más avanzados que tiene String Builder para saber cuándo utilizar uno u otro. Aquí os cuento un poquito en detalle eso que digo, que cuando yo hacía de una cadena to uppercase nos devolvía otra cadena, pero no la modificaba. En cambio, en String Builder, si yo tengo un String Builder que le he llamado sb y le digo sb delete de estas posiciones, me lo va a borrar. Fijaos que no hay una variable igual a sb delete, sino que el propio método no devuelve nada, sino que modifica el propio objeto. Entonces vosotros tendréis la duda, bueno, ¿y cuándo utilizo string o string builder? Por defecto vamos a utilizar siempre string, pero si en algún momento necesitáis uno de estos métodos más evolucionados, como el delete, podéis convertir ese string a string builder. ¿Cómo se haría? Pues como tenéis aquí en este cuadro. Tenemos una cadena con este contenido y la haría string builder sb, fijaos que hace new string builder, es decir, ya notación pura de objetos, crea un objeto o un string builder, vamos a llamarlo, que le llama sb o como queráis, a partir de la cadena. Le pasamos como parámetro el contenido de la cadena. Entonces, a partir de este momento, sb es esta cadena evolucionada, pero que contiene también a, b, c, d, e, f. ¿De acuerdo? Luego puedo invocar a estos métodos de los que estoy hablando y finalmente tengo un último método para volver a tu string. Podéis probar este trozo de código y veréis que os funciona bien. En cuanto a los ejercicios, que supongo que es de lo que más os interesa, pues bueno, primero tenemos un ejercicio con muchos apartados, pero muy sencillitos. Mostrar por pantalla pasada mayúsculas y minúsculas, pues sería para utilizar ese to uppercase o to lowercase. Decir si la cadena
tiene el carácter X, este index of que hemos visto. Si la cadena tiene más de 10 posiciones, length. Si la cadena tiene X a partir de la cuarta posición, bien, entonces tendremos que hacer un index of, pero con alguna variante que me permita mirarlo a partir de una determinada posición. Ver si una cadena es igual a otra, etc. Convertir una cadena a un número entero, esto lo tenéis en los apuntes. Bueno, es un primer repaso de lo que son todos los apuntes. Ejercicio 4 es muy interesante. Tendréis que generar una contraseña al azar entre 5 y 10 posiciones. Es decir, lo primero que tendréis es que generar un número aleatorio entre 5 y 10. Y luego, para cada una de esas posiciones, imaginaos que os sale 7, tendréis que ir creando una cadena. ¿Cómo lo haréis? Concatenando letra a letra, ¿vale? ¿Cómo hacemos para obtener letras aleatorias entre la A y la J? Pues tendréis que meter de la A a la J en una cadena, generar una posición al azar, por ejemplo la 3, la 6, bueno, de las que haya entre la A a la J, y coger lo que hay en esa posición, ¿vale? Tendremos que saber cómo sacar lo que hay en una posición de una cadena. Ya os adelanto que es un método que se llama char@. Y bueno, un poquito este es el esquema de todos estos ejercicios. Y acabamos ya el vídeo por hoy.